Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy a este conversatorio sobre la historia de nuestra querida ciudad Bucaramanga. Y quise llamarlo así, el pueblo de indios de Bucaramanga, porque ese fue el nombre que tuvo nuestra ciudad cuando empezó en 1622 como pueblo de indios. Entonces, pues la idea con este conversatorio es explicar un poco el contexto que muchas veces es tan confuso de cómo nace nuestra ciudad y después hay como a veces se encuentra como, digámoslo así, un tipo de desinformación de que Bucaramanga tiene 400 años o tiene menos años, porque otros toman el nacimiento de Bucaramanga desde el año de 1778, cuando es organizada como parroquia o como pueblo de españoles como tal. Entonces, la idea del día de hoy es, digámoslo así, aclarar cómo es que nace en verdad Bucaramanga y qué fue el llamado pueblo de indios de Bucaramanga. Entonces, vamos a llegar hasta el año de 1622 como tal y vamos a arrancar desde mucho antes. En algún momento, el micrófono es para la grabación. Si alguien desea hacer una pregunta, alza la mano y nosotros le acercamos otro micrófono para que la pregunta quede con sonido en la grabación del video como tal. Entonces, les pido el favor que si alguien tiene alguna pregunta, alza la mano y aquí le facilitamos el micrófono como tal. Mi nombre es Hernán Darío Castillo, soy investigador cultural, docente y al mismo tiempo ingeniero industrial. Me he dedicado al tema del estudio patrimonial de nuestra querida ciudad de Bucaramanga, de nuestro querido departamento de Santander. Ahí me he enfocado yo, ya llevo 8 años trabajando fuertemente con este tema de investigación cultural. Es una investigación que realizo desde los archivos, ya ahorita en las diapositivas veremos cómo es que tocaremos el tema de cómo es que se hace la investigación y las fuentes que utilizo para la investigación. Y de esta manera, pues en este libro, Bucaramanga de antaño, podemos visualizar toda la historia de nuestra querida ciudad desde el año de 1532 hasta el año de 1900. Pero acá iremos solamente hasta 1622, que es cuando nace Bucaramanga como un pueblo de indios. Este libro está gratuito para su lectura en la biblioteca del Libro Total. Entonces entramos al Libro Total, colocan mi nombre, Hernán Darío Castillo, o colocan el nombre del libro, Bucaramanga de antaño. Incluso si colocan Bucaramanga, ahí sale el libro relacionado. Y puede tener lectura gratuita y un acceso gratuito ahí en el Libro Total. Entonces, invitados, aquellas personas que no puedan adquirirlo físicamente, lo puedan leer virtualmente ahí en la biblioteca del Libro Total. Del Libro Total. Y bueno, vamos a empezar ahora sí nuestro conversatorio como tal. Para hablar de Bucaramanga, tenemos que hablar de este primer personaje, alemán, Ambrosio Alfinger. Ambrosio Alfinger era un personaje que llega a los lados de Venezuela, de ahí se establece. ¿Por qué llegan los alemanes? Los españoles en aquella época tenían una deuda con los alemanes. Entonces, los españoles le dieron el permiso a los alemanes para que hicieran exploración y por eso es que llegan los alemanes como tal. Entonces llegan y se establecen ahí en Maracaibo, Alfinger se establece en Maracaibo y se viene a hacer la expedición hacia aquí, al lado de la Nueva Granada, en aquella época. Entonces estaba la Capitanía de Venezuela y la Nueva Granada, que era lo que llamamos actualmente Colombia. Entonces se viene hacia este lado de la Nueva Granada, va por el lado, alcanza a llegar allá a la parte de Riohacha. Él es el descubridor también
de algunos pueblos de esa región, entre esos está el Valledupar, pasa por Valledupar. ¿Qué era lo que perseguían ellos en aquella época? El famoso Dorado. Y el Dorado era una ciudad de oro. Ese era el mito grande que iban a encontrar una ciudad de oro. Y sí la encontraron. Más adelante les voy a decir cuál era el famoso Dorado según mi perspectiva y según mi investigación. Y entonces llega Ambrosio Alfinger y va por el río Magdalena y llega y se mete por el río Lebrija hasta llegar aquí a esta zona de Bucaramanga. Pero ¿qué pasaba con Ambrosio Alfinger? Que en algún momento estaba siendo perseguido por los indígenas. Estaba siendo perseguido por los indígenas. Entonces, de esta manera, sumémosle también que eran terrenos inhóspitos, difíciles, la selva, su hueste o su ejército venía enfermo por las fiebres. Además, comentan las crónicas que los animales devoraban a los soldados, los caimanes, los jaguares también atacaban a los soldados. Entonces estaba viviendo bastantes situaciones. Las enfermedades, los indígenas azotándolos, los animales, el cansancio, porque imaginémonos cómo era abrir caminos por selvas con todas las dificultades. Entonces unos iban por río, otros iban, la infantería iba por tierra, explorando, mirando cómo era la situación, y de esta manera pues podemos imaginarnos el cansancio que tenía. Y de esa forma llega para el mes de diciembre de 1532, llega a una meseta de sutil pendiente, de aires frescos, de bastantes corrientes de agua frescas, y viene siendo la meseta de Bucaramanga. Las crónicas comentan que se establecieron o pernotaron para su descanso en lo que actualmente es la calle 34, ahí en la Plaza San Mateo. Ahí se detenía una laguna, había una laguna. En esta laguna ellos llegan hambriados y lo que encuentran para la manutención son unos caracoles. Entonces, el primer impacto ambiental que tienen con Bucaramanga es acabar la mayoría de caracoles que se tenían en la laguna, se los comen todos, se tenía mucha hambre. De esta manera, Bucaramanga obtiene su primer nombre, que es la Sabana de los Caracoles. Ese es el primer nombre que tiene Bucaramanga como tal. Y la Sabana de los Caracoles lo llaman pues en agradecimiento a que los alimentó. Esa fue la razón como tal. ¿Y qué era Bucaramanga en aquel momento? Era un lugar deshabitado. Aquí no habían indígenas, no había población, no se sabe por qué exactamente, no se sabe la razón. Tal vez era un lugar como de descanso entre los guanes y los yariguíes. Entonces, como que una frontera invisible ahí entre los guanes y los yariguíes, pues los guanes tenían unas características diferentes a los yariguíes eran más bélicos, los guanes eran pescadores, entonces ellos preferían estar por el lado de la mesa de Jerirá o mesa de Cerirá o la que actualmente llamamos mesa de los Santos. Entonces allá era como su fortín y se desplazaban por terrenos como Barichara, como San Gil, por toda esta zona. Entonces toda esta zona era que tenían los guanes. ¿Dónde empezaban los yariguíes? Pues los yariguíes era pasando ahí el río Suárez, está toda la digámoslo así, toda esa montaña que está allá, la serranía de los Yariguí es una montaña hermosa,
Entonces, todo el sector de Zapatoca, ese sector de Zapatoca, era también, de igual manera, un sector en el cual no habitaban tampoco indígenas. Entonces, eran como, así lo llamamos, o así lo llamo yo, fronteras invisibles, en la cual se daban espacio para que no se cruzaran entre las dos tribus como tal. Sí se conocía que había intercambios de trueques entre aquellas tribus, y bueno, entonces llega acá Ambrosio Alfinger, es tanta el hambre que tienen que se comen lo más preciado, el arma más fatal que ellos tienen, que eran los perros. Prefieren matar los perros para comérselos porque el hambre era poderosa la que cargaban. Entonces, después, ¿qué se encuentran acá? Se encuentran con el río de oro. Y este río tenía tanto oro, tanto en sus orillas como en su cauce, que vislumbraban las piezas. Ellos se aprovisionan de oro y dan regreso a Maracaibo. En su regreso, Ambrosio Alfinger estaba por los lados de Chinácota. Allá recibe un ataque de los indígenas, creo que son los motilones, creo que los de ese sector, los chitareros, sí, disculpe, los chitareros, y recibe un flechazo acá en la garganta y muere. O sea, fue una expedición fallida. Fue una expedición fallida como tal. Entonces, esa es la historia del primer contacto que tenemos de Bucaramanga, el año de 1532. Si quiere, espera para el micrófono. Sí, le indagaba a Emilio Arenas sobre la vegetación en Bucaramanga, porque se habla de una sabana, ¿no? Yo me imaginaría que en esa época esto podría ser una selva, pero parece que no, que era una sabana, la meseta. Sí, era una sabana, se dicen que habían papayas, pero no he investigado tanto cómo vendría siendo. Habrá que hacer una investigación más fuerte sobre cómo era la vegetación. Son otros aspectos, ¿no? De pronto eso lo podemos hacer en compañía con geólogos, en compañía con personas que estudian la tierra, mirar la proyección atrás, qué se podía sembrar acá o no sembrar, qué se daba, ¿no? ¿Cuáles eran las especies? Sí. Sí, señor. Para hacer una aclaración, ingeniero, la casa Welser alemana era la que le tenía deudas con los españoles. Entonces los españoles le dejan a la casa Welser que colonice la capitanía de Venezuela. Bueno, creo que era al revés, pero si usted lo dice. Era así. Sí, bueno. Y la primera ciudad que fundan en Venezuela, que es la primera ciudad que fundan en toda América, es Santa Ana de Coro. No sí, Maracaibo. Perfecto. No, sí, Santa Ana de Coro. Sino que Ambrosio Alfinger se establece en Maracaibo después. Él llega a Coro, a Santa Ana de Coro, y de ahí sale la expedición. Y en Santa Ana de Coro es donde hacen el primer banco para captar todo el oro y la riqueza, pero para la casa Welser alemana. Perfecto, sí, tiene toda la razón en que es la casa Welser. Hay un trabajo pendiente sobre Ambrosio Alfinger. Ya he empezado a hacer la investigación, lo que pasa es que esa es otra investigación que hay que hacer, pero lo poco que he investigado, porque es un personaje que sí lo tengo en la mira, que le debemos bastante, que no lo conocemos, lo poco que he investigado es que el duro ahí era el hermano, el fuerte, el comerciante, el que era cercano a la familia Welser era el hermano. Entonces él viaja con el hermano y pues ahí también pero el fuerte era el hermano mayor, el que tenía como las relaciones. Sí hay bastante investigación de los Welser, la he encontrado, falta es
juntarla y complementarla y hacer un trabajo específico. Esperemos que el tiempo nos vaya dando luces, porque hay muchas investigaciones pendientes, pero bueno, seguimos acá. Entonces, más adelante, unos años más adelante, llega Jiménez de Quesada, aquí a esta región de Santander. Y Jiménez de Quesada llega por el lado ahí de Barranca. Entonces llega por el lado de Barranca y se baja con una expedición y entonces llaman las Barrancas Bermejas, que era las barrancas pues son las montañas, los barrancos que veían y Bermeja es un color rojizo. De la tierra como tal. Entonces, esa es la razón del nombre de las Barrancas Bermejas. Entonces, llega Gonzalo Jiménez de Quesada y ellos, ¿de qué iban detrás? Del oro. Todo era por el oro. Entonces, ellos tenían una situación. Entonces, decían, vamos detrás del oro. En ese momento, se va una expedición por tierra y se encuentra con dos indígenas. Estos indígenas, lo nombran así las crónicas, traían unos panes de sal, Entonces, hablando con historiadores y con amigos, bueno, ¿y cómo es un pan de sal? ¿Será que es un pan de 1000, de 2000 así grande? No, pues un pan de sal era una roca, una roca con una roca de sal, un pedazo de sal grande, como una roca. No el pan que conocemos hoy en día, sino una roca que llevaban ahí cargando ellos la sal. Entonces ellos llegan, y Gonzalo Jiménez de Quesada de una vez dice, bueno, ¿y dónde consiguió esa sal? Pensando que detrás de la sal había civilización y en la civilización estaba el oro. Esa fue la idea inicial. Ellos le indican que la sal iba hacia Zipaquirá. Ese era el origen de la sal como tal. Entonces, González Jiménez de Quesada se establece se establecen y fundan ahí Vélez. Entonces, Vélez, digámoslo así, es de las primeras ciudades españolas fundadas acá en Santander. Entonces, de ahí sale Martín Galeano, exactamente. Martín Galeano, acá tenemos el escudo de armas de Vélez, que es prácticamente el escudo de armas de Martín Galeano, es muy parecido. Si buscamos, cuando busquemos el escudo de armas de Vélez y el escudo de armas de Martín Galeano, viene siendo prácticamente el mismo como tal. Y entonces, Gonzalo Jiménez de Quesada se va para Bogotá y funda Bogotá. Y para este lado se viene con una expedición, se viene Martín Galeano y sale un 22 de diciembre, algo curioso, ¿no? Él hace un estudio con las cábalas, ¿es que llaman? Se me olvidó el nombre. Con el tema de las lluvias. Se me olvidó el nombre. ¿Las qué? Cabañuelas, las cabañuelas, no las cábalas, sino las cabañuelas. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan las cabañuelas? Pues empieza a mirar, si llueve el primer día o hace sol el primer día, entonces con el tiempo, a partir del día 10 o a partir del los días en adelante van a ser ya sean lluviosos o ya van a ser de verano. Entonces, en enero, exactamente. De esa manera, él calcula los primeros días si llovía o hacía un día seco y para el día 22 de diciembre, de enero, llega y dice, no, aquí va a ser verano y nos vamos. Y efectivamente les hizo un verano. Se comentan las crónicas que en una correría que dieron, como 70 hombres que salieron, mataron más de 1 millón de indígenas. Yo creo que es una exageración que escribieron las crónicas. Lo que sí sabemos es que
que sí le dieron de baja a bastantes indígenas. ¿Estos indígenas quiénes eran? Los guanes. Eran los indígenas guanes. Entonces, ¿qué pasa con los guanes? Que los guanes ya hubiera sido en esa correría o después, Martín Galeano sí le da de baja a la mayoría de indígenas guanes. O sea, prácticamente los indígenas guanes ahí se aniquilaron. Se tiene conocimiento de los guanes muy fuerte, hay que hacer más investigaciones. De lo que poco se conoce de los guanes es del idioma. Alguien me comentó alguna vez que en Bogotá había un libro sobre el idioma de los guanes y se perdió ese libro, pero sí se conoce que tenían aproximadamente 33 cacicazgos, o sea, eran 33 pueblos guanes. Cada cacique tenía a cargo una región, se extendían en su mayoría por el lado de Santander. Estos guanes, digámoslo así, cambiaban oro por sal con los muiscas, habían unas fronteras, dejaban oro y lo cambiaban por sal, ¿sí? El hecho de haber perdido el idioma también hizo que se perdieran palabras específicas, o hay recuentos de palabras guanes. Sí, son muy pocas las palabras guanes las que se conocen, casi que no se conoce el idioma guane. Tenemos el nombre de nuestros caciques, cacique Chanchón, Guanentá, Macaregua, Bucaregua, Zapamanga, Bucaramanga, y aquí me adelanto un poquito. La pregunta es por esta. Anteriormente, antes de que aparecieran los estudios de histocompatibilidad y el ADN mitocondrial, antes clasificaban las etnias o los grupos étnicos a través de los lenguajes, los idiomas. Entonces sabemos que hay una familia lingüística chibcha, hay una familia lingüística arawak, una familia lingüística caribe, entonces a ellos no se les puede establecer cuál era su familia lingüística. No hay indicios de un alfabeto guane como tal, pero sí se conoce algo fundamental. Los guanes eran diferentes a los demás por su vestuario. ¿Y cuál era el vestuario? Utilizaban túnicas de algodón largas. Le hacían tejidos coloridos al mismo tiempo. Ellos se dedicaban aquí creo que hay una pregunta. Ellos se dedicaban a la parte de la pesca. Manejaban el oro, pero no les interesaba tanto. El oro lo intercambiaban con los muiscas para el tema de la sal. Y hay una gran teoría que yo he trabajado, me toca complementarla, estudiar, de pronto en algún momento hasta hacer unas pruebas. Y es que conocemos la Balcázar de oro del Banco de la República, de la isla de Guatavita, y estamos completamente, o yo soy completamente seguro que ese era oro de aquí, de esta región, porque es la zona más cercana de la que hay oro ahí a esta región de Cundinamarca. O sea, el oro venía de acá. Entonces, el dorado, que era el famoso indio de oro que se metía en una laguna y salía bañado en oro, pues ¿cuál era el dorado? El dorado era Bucaramanga, era Girón, eran los alrededores, era todo lo que llamamos el río de oro, que es muy extenso. ¿Y cuál era la fuente del dorado? Pues Santurbán. De ahí salía todo el oro y por los ríos, por las quebradas, pues llegaba a todo este territorio.
Entonces, el dorado como tal, todavía lo estamos explotando. Ese es el verdadero dorado. Estoy seguro que es de las reservas más grandes del mundo de oro, o que ha tenido en su tiempo. Hay que mirar a ver cómo andamos, cuáles son las reservas de oro, cuáles son los lugares de oro, toda la cantidad de oro que se sacó, ahorita vamos a hablar, que se sacó de acá, de esta región. Pues el dorado era este sitio. Si no era por ahí el segundo o tercero más grande. Sí, eso, una inquietud, ¿qué edad o qué antigüedad podrían tener los guanes, digamos, ¿no? A sabiendas de que parece que el resto humano más antiguo que han encontrado en Colombia tiene 6.000 años de antigüedad, que fue unos restos de 2 cazadores que encontraron en Nemocón, en Cundinamarca. Sí. Encontraron otros también antiguos aquí en Napurnia, Santander, pero básicamente en esta región de Cundinamarca, de la sabana de Bogotá. Pero respecto al oro también están cerca las minas de Antioquia, de Segovia y todo esto de Remedios, que están relativamente cerca a Bogotá. Pero es más cerca acá. Y a sabiendas de que, por ejemplo, en el Museo de Antioquia hay una vasija de cierta antigüedad, un rostro, por allá por el río Pore, que eso es en Antioquia, que es una de las cerámicas más antiguas de Colombia, y es indígena. Entonces podría pensar que también por Antioquia pudieron explotar el oro. Sí. Pero la antigüedad de los guanes, repito, no sabe. Sí, el tema de los guanes toca investigarlo también. Lo que pasa es que pues, la historia es muy amplia, ¿no? Entonces, a medida de que uno va investigando, eso es lo bonito de la historia, que a medida que uno va investigando, van saliendo indicios para ampliar la cuestión más y conocerla más. Todo esto lo hemos logrado encajar, contarlo de esta manera cronológica, y yo lo voy contando de esta manera cronológica porque este es el contexto por el cual nace Bucaramanga. No decir solamente, no, es que nació en 1622. No, hagamos un contexto, miremos cómo era el movimiento en aquella época, y de esta manera pues organicemos la información para que entre todos la tejamos, vayamos aportando. Entonces ya habrán otros investigadores que complementen con los guanes. Ojalá que más adelante alguien o yo mismo estudie lo de Ambrosio Alfinger, y hay muchas cosas por estudiar más fuertemente. ¿Sí, señor? Bueno, me presento, yo soy Jairo Contreras, soy médico y tuve el gusto de hace 35 años hacer el año rural en Vélez. Y a esta hora yo me salía del año rural que terminábamos de trabajar y me entraba a la biblioteca de Vélez y leía los libros, la base de la historia de Vélez en relación con esto, ¿cierto? Entonces, para hacer algunas precisiones que son tomadas de la historia real. Lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Primero llegó Ambrosio Alfinger, posteriormente hace la expedición el adelantado Jiménez de Quesada, era un adelantado, ¿no? Un poquito un título mayor. Él ingresa por el río Magdalena y llega a Barranca y ve unas peñas como donde está sentado el licenciado Rojas, Barranca Vermelha, en portugués vermelho es rojo. De ahí suben con Jiménez de Quesada y Martín Galeano hasta Vélez, y es el primer poblado que encuentran con indígenas. Licenciado, ahí la moneda de cambio en Vélez, valiosísima, no era tanto el oro, sino eran las esmeraldas. Y subyugan a los nativos para que les digan dónde tenían escondidas las esmeraldas, que eran en unas botijas de barro, escondidas en unas cuevas más arriba de Vélez, que todavía existen. ¿Cierto? Eso es bonita esa parte de historia. Una cuestión para hacer otra precisión. ¿Por qué sabemos que la iglesia de Vélez está atravesada? Porque Jiménez de Quesada sigue hacia Bogotá buscando el dorado y deja a Martín Galeano en Vélez. Le dice, apacíguame estos indígenas. Y él era muy violento. Entonces agarraba a unos indígenas rebeldes, les quitaba las manos
les quitaba la nariz, los colgaba en la plaza de Vélez y el padre dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer la iglesia con tantos cadáveres al frente? Entonces, por eso es que la iglesia de Vélez es atravesada, para que no vieran todo el monte de indígenas que había colgado Martín Galeano. Otra precisioncita que es muy importante. ¿Cuántos conquistadores con Martín Galeano salieron a conquistar lo que era la parte de los Guanes, de Socorro, Oiva, San Gil? ¿Cuántos creen? Poquitos. 70, 40, sí. 40. Algo así, sí. 40, en caballo y con armas. Y subyugaron más o menos unos 40.000 indígenas. Los masacraron. La última masacre fue la del cacique Chanchón, ¿cierto? Sí, sí. Y lo que usted dice es cierto, bueno, pero ahí nos encontramos con El Dorado, que hay otros historiadores que dicen que el Río de Oro es que cuando ellos llegan al Río de Oro encuentran pepas grandes de oro. Claro, sí. Venían de arriba por la... Por los ríos, por los ríos y aquí pasan a las quebradas. Sí. Bucaramanga tenía 14 quebradas en aquel momento. Ahorita hablaremos de las quebradas. Perdón, y para no alejarme mucho y contestarle acá la pregunta al amigo, yo soy neurocirujano, me gusta mucho la evolución del cerebro, llevo estudiando esto 30 años, me encanta haber encontrado al licenciado para ver si nos unimos y publicamos algo los dos. Yo tengo investigación sobre la fuente del Coro, porque yo también trabajé médico en Coro. Ah, qué bueno. En la biblioteca de Coro, pero eso te hablo de los Welser. Sí, sí, sí. El amigo pregunta, ¿cuánto tienen nuestros indígenas en América? Y el amigo nos habla de los alelos, que es la parte genética. Resulta que los indígenas que llegaron a América más o menos tienen 15.000 años. Es poquito en un periodo de tiempo muy largo de la evolución humana, ¿cierto? Y América pasaron por el estrecho de Bering y más o menos hace 15.000 años. Llegan a las costas y hay algo, un fenómeno que el licenciado debe conocer, que es la deriva genética. Ustedes han visto que en poblaciones de negros a veces nace un blanco, un albino, y para ellos eso es maldito, y lo execran y lo aíslan, ¿cierto? Para mí, licenciado, y en eso pues vamos a investigar y yo le colaboro y me gustaría publicar algo, los guanes eran de piel clara, altos, Sí. esbeltos, Bueno, nariz aguileña. eso es una, o sea, a veces decimos que los guanes eran blancos y altos, ¿no? Es una mala interpretación que hemos venido analizando hace rato, porque Juan de Castellano lo dice así, pero entonces hemos analizado bastante eso, ¿y qué quiere decir blancos y altos? Pues es que estaba comparándolos un poco más altos y un poco más blancos que los otros indígenas. No es que fueran altos y blancos, sino que un poco más altos y un poco más claros de piel. Entonces, ¿por qué se puede dar eso? Deriva genética. ¿Por qué se puede dar ese tema? También lo hemos analizado bastante, ¿no? Son conclusiones que vamos sacando porque mientras que los otros utilizaban los taparrabos, estaban con los taparrabos, pues el sol los va quemando. Los guanes utilizaban las túnicas. Fueron empujados hacia arriba por los... Entonces, veámoslo de esta manera. Eso puede ser una explicación, las túnicas, el vestimento, puede ser una explicación de que fueran de una piel un poco más clara que los yariguíes o que los otros indígenas de Colombia, los cuales utilizaban taparrabos. Entonces, o sea, el decir que eran altos y blancos, yo diría que son malas interpretaciones que se dan porque ellos de pronto no tenían un léxico tan variado como hoy en día, ¿no? Hoy en día sí podemos describir colores claramente. En aquella época no había un léxico tan variado, entonces lo decían así, un tono de piel un poco más clara o un poco más blanca. Entonces esa viene siendo. Perdón, ingeniero, pero es que para contextualizar la parte mental y creatividad de las dos tribus, de las yariguíes y los guanes, los dos se confrontaron y una fue empujada hacia arriba, una fue empujada por los yariguíes que eran más violentos, más guerreristas, y los otros tuvieron que
crear una vida a través de miles de años que les desarrolla genéticamente habilidades para crear el tejido. No Exacto. lo tenían los yariguíes, para pescar en los ríos Suárez, Chicamocha, para sobrevivir y tener otra cultura diferente, pero es lo que llamamos la deriva genética. Si nos diferenciamos de los yariguíes y los guanes, crean otro nicho ecológico, ¿no? Muy bien, sí, sí, esas son investigaciones que hay que ahondar y qué bueno que estas charlas sirvan de tejido cultural para que todos nos animemos a aportar desde alguna manera con la investigación. Sí, lo que dice el doctor, pues sí, llegaron hace unos 15.000 años a América y ellos se fueron desplazando. Parece que la familia Chibcha viene desde Honduras y se reparte sobre todo pues, parte de Centroamérica y Colombia y Venezuela, la familia Chibcha como tal. No, para mirar un poco que me causó curiosidad cuando vi en una lectura que hice que habían encontrado unos restos bastante antiguos de indígenas, me imagino, en La Purnia. La Purnia es una vereda acá, una región de la Mesa de los Santos. Entonces me entra la inquietud de que posiblemente esos restos sean guanes, digamos. Sí, 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 es que son guanes porque cuando llega Martín Galeano, él establece que el centro de gobierno de los guanes, él describe ahí, se describe muy bien cuántas casas habían, cuántas chozas, qué cantidad de gente vivía, eso lo describe muy bien, no lo recuerdo ahorita, pero yo sí lo he leído, en el cual la mesa de gobierno era encabezada por el cacique Guanentá y de esta forma la mesa de Gerirá era ahí donde mandaban todos ellos. Y detrás de eso habían 32 cacicazgos. Bueno, acá tenemos más adelante que Álvaro de Villanueva empieza a hacer una expedición. Entonces, aquí es donde yo, de los archivos es que yo saco esta información. Toda esta información es que les estoy comentando, es que yo he leído los archivos así como estos. Archivos así como estos. Hay unos archivos que historiadores ya han hecho investigaciones, entonces le queda a uno un poco más fácil, digámoslo así, interpretar el archivo, pero cada vez que uno lee los archivos, en verdad que saca datos más concretos. ¿Y Álvaro de Villanueva quién era? Álvaro de Villanueva era un personaje que trabajaba para Ortún Velasco. Ortún Velasco, él fue uno de los personajes que ayudó a fundar Pamplona. Ellos pasaron de Tunja, pasaron a Pamplona y estaban establecidos en Pamplona. Entonces, Ortún Velasco, el capitán Ortún Velasco, envía a Álvaro de Villanueva para que haga unas exploraciones en el Río de Oro y se encuentran que sí, que efectivamente era un oro de gran calidad. Era un oro de gran calidad. Entonces, de esta manera empiezan a llegar o a esparcirse lo que llaman mineros. Los mineros empiezan a llegar a toda esta región, se establecen más que todo por el lado de Girón, lo que conocemos hoy por la zona de Girón, y ahí tenemos, yo hago una lista como de 20 personajes mineros que encontré en los archivos. Cada minero tiene una respectiva zona y tiene una respectiva cuadrilla. Entonces, estas ya eran cuadrillas de indígenas que traían de otros lados, iban trayendo indígenas, o los pocos guanes, había unas cuadrillas de los pocos guanes que quedaban también. Entonces, por ejemplo, este personaje, ahí yo señalo con una raya, y pueden ver la raya, y ahí dice Juan de Peronegro. Ahí dice Juan de Peronegro, no sé si alcanza a leer, es un archivo donde hablaba de Juan de Peronegro, y Juan de Peronegro era un personaje un poco
diferente a los demás, porque se conocía que tenía un temperamento fuerte, pero además de eso, además del temperamento fuerte, él tenía una cuadrilla de negros, o sea, negros esclavos. Entonces, los primeros esclavos que aparecen acá en nuestra región de Santander son traídos por Juan de Pero Negro. Él logra una concesión o un negocio y puede traer a los primeros esclavos. O sea, que esto quiere decir que empieza aquí fuertemente a sacarse el oro. ¿Por qué peleaban ellos? Ellos peleaban por lo que llamaban las acequias o torrentes de agua para el lavado del oro como tal. Sí, entonces voy a leerles acá un poco de unos personajes. Por ejemplo, acá tengo Alonso Hernández de Ledesma, vecino de Vélez, había sido soldado de las expediciones de Jiménez de Quesada, lo que le otorgó experiencia y un profundo conocimiento en la zona. Alonso Hernández se convirtió en un encomendero de los indios de Butaregua, vean. Entonces, la cuadrilla de él eran los indios de Butaregua. Pero vamos a leer a Juan Mateo Corzo, que también era vecino de Vélez y veterano soldado de la expedición de Alfínger. O sea, que vean, algunos eran soldados de Alfínger, otros eran soldados de Gonzalo Jiménez de Quesada. Estaba a cargo de la cuadrilla de Chimitá. ¿Sí suena Chimitá? Bueno, vean, el lugar que llamamos Chimitá hoy en día. Después de su muerte, la cuadrilla fue cedida a Francisco Mateos, mientras Lorenzo de Malpica asumió su rol de mayordomo. Entonces, ahí yo voy dando datos, y tengo datos como de 30 personajes de estos. Estos personajes, pues, cada uno, a cada personaje le tengo lo señalo ahí, o en su mayoría señalo así el archivo de donde lo saqué. Aquí viene algo importante. Entonces, hay una disputa por el territorio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tenías una pregunta, Marlon? ¿Vas a pasar a un siguiente tema o le va a dar cierre para no interrumpirte? Sí, va a hacer algo. Pues todo es del mismo tema, pero coméntame. No, pues quería hacer, digamos, unos 2, 3 aportaciones y también pues preguntarte. No, pero o sea, ha nombrado varias cosas, ¿no? Nombraste a Girón y Girón también en un tiempo pasado fue capital y fue también gobernación. Pero eso es después. Eso fue después. O sea, es que aquí no, aquí estoy llegando al contexto, sí, para poder saber por qué Bucaramanga es el lugar indicado. okay. O sea, porque es que muchas veces botamos datos, pero no miramos los contextos. Entonces, a mí siempre me gusta irme atrás. Uno de esos contextos viene siendo cuando, por alrededor de unos 15 años, Bucaramanga fue jurisdicción de Girón, cuando fue departamento. Pero eso fue mucho tiempo después. Okay. Es que acá estamos. Bien. Acá estamos, aquí ya vamos por los años de 1570. Listo. De 1570 a 1580, se me había olvidado comentarles en qué época estábamos, en la cual se empezaron a llegar todos los mineros, entre 1550 a 1580. Entonces, esa información ahorita la tocamos rápidamente. Ahorita hablamos de Girón, pero primero es Bucaramanga. Sí. Primero es Bucaramanga que Girón, pero si gusta, entonces, para de pronto las apreciaciones que vas a dar, de pronto las voy a tomar más adelante. Sí, aunque era de otra cosa, pero… Sí, entonces, bueno, entonces se establece aquí Ortún Velasco, y Ortún Velasco venía de la provincia de Pamplona. Entonces, Pamplona está en norte de Santander, y la mayoría de mineros era de la provincia de Vélez o del pueblo de Vélez. Entonces ahí había una disputa por esta región de quiénes son los que gubernamentalmente tenían el territorio.
¿Eran los de Vélez o eran los de Pamplona? Ortún Velasco se logra salir con las suyas y logra que Pamplona sea el que mande sobre esta jurisdicción del Río de Oro, como se llamaba. Todo esto se llamaba la jurisdicción del Río de Oro. Entonces, los de Vélez, pues, estaban muy dolidos porque los de Vélez, el pueblo de Vélez, tenía algo importante, tenía títulos, tenía muchos títulos, pero Ortún de Velasco eran más militantes, no tenían tantos títulos, pero a ellos fueron los que le asignaron, o sea que la plática se iba era para Pamplona. En todo caso, ellos sí podían estar acá, sí podían estar acá. Entonces se establece Ortún de Velasco aquí en esta región, y acá viene uno de los logros investigativos, de los que más, uno de los bastantes logros investigativos, pero este es del que más me siento orgulloso. Este que está acá y que estoy señalando ahí. Si podemos ver, les voy a señalar acá, les voy a ayudar. Dice Búcara, ¿ya vieron dónde dice la B? Búcara, man, alarga, y después termina con una G. Bucaramanga. Exactamente. Ese del original es un archivo que tenemos. Y estamos hablando de Bucaramanga en el año de 1572. Es el primer registro escrito que tiene Bucaramanga, 1572. Entonces voy a leerles acá en qué contexto viene esta palabra Bucaramanga para el año de 1572. Y yo lo llamo así, o sea, esa crónica, esa parte de la crónica, yo la llamo así, los aposentos del capitán. Entonces dice, documento donde se menciona por primera vez a Bucaramanga. Esto es una visita realizada por Juan Suárez de Cepeda en el Valle del Río del Oro sobre la administración de los indígenas y la explotación de minas. Esto es Archivo General de la Nación del año de 1572. Y voy a leerles lo que dice, o sea, lo que quería decir ahí era que Juan Suárez de Cepeda escribe un encabezado y empieza en los aposentos de Bucaramanga del capitán Ortún Velasco. O sea, ¿qué quiere decir en los aposentos de Bucaramanga? O sea que a esta región, para el año de 1572, ya se llamaba Bucaramanga. ¿Y dónde quedaba? Pues era la casa de campo o la casa del capitán Ortún Velasco. Señor. Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es la fuente. Son varios los archivos. Yo lea en la noche y un día como a las 3 de la mañana desperté a todos y les decía, ¿es cierto que ahí dice Bucaramanga? No, ahí no dice nada, deje dormir, me decían en la casa, deje dormir. Y yo, pero mire, yo todo contento, brincando que había encontrado la palabra Bucaramanga en ese archivo y después pues para leer el contexto, ¿no? Se llama serendipia. El hallazgo de algo que uno busca inconscientemente, serendipia. Ah, perfecto. El hallazgo de un hecho valioso que le aparece de un momento a otro por iluminación. Exacto, y eso es lo bonito, lo bonito de la investigación. Entonces, ¿qué pasaba para esa época? Estaba acá Ortún Velasco y él tenía su cuadrilla de indígenas. Aparte de eso, ya se había montado la primera iglesia años atrás.
como en 1870 aproximadamente, 1869, ya se había montado la primera iglesia. La primera iglesia que tuvo la región, toda esta región, se estaba ubicada, se tiene la ubicación exacta, porque no la pusieron fácil. Era la intersección entre la quebrada de la iglesia y el río de Oro. ¿Alguien sabe, los que conocen la región, sabe por qué parte queda? No, no. Eso queda exactamente en el Sena de Girón, ahí por detrás, exactamente queda ahí. Ahí me fui yo a mirar y por eso se llama la quebrada de la iglesia. ¿Por qué se hizo la iglesia en la desembocadura de esa quebrada? O sea, vean que todo tiene un porqué de las cosas, ¿no? Eso es lo bonito de estudiar historia y conocer, digámoslo así, nuestra región de Bucaramanga. Y bueno, entonces Ortún de Velasco llega acá, él es Juan de Castellanos cronista, él fue un personaje que llegó como militante, pero al mismo tiempo él era escribano y se dedicó al estudio ya como de la parte eclesiástica y logró ser sacerdote. Juan de Castellanos, en 1580 más o menos, escribe un libro, Herejías de los pueblos de India, no recuerdo el nombre bien del libro, escribe un libro y este libro, Elegías, algo así, este libro, ahí él es el que rescata de los antiguos militantes de Alfinger, de los antiguos militantes de González Jiménez de Quesada, él rescata la historia de la sabana de los caracoles. O sea que gracias a ese personaje, es el primer personaje que escribe sobre Bucaramanga. Este viene siendo, por eso es que es importante, y él es el que escribe también sobre los guanes. Él es el que escribe que eran un poco más altos y un poco de piel un poco más clara. No recuerdo las palabras exactas, no recuerdo tanta información, pero ahí él describe muy bien esta situación. Tenemos a don Juan Velasco, hijo de Ortún Velasco, y él tiene una característica fundamental. Esta es la firma de don Juan Velasco, ahí podemos ver la firma. Lo que hace importante es que él se lleva la cuadrilla de indígenas que eran de Ortún Velasco, se lo lleva de Bucaramanga, se lo lleva para Bucarica. De Bucaramanga se lo lleva para Bucarica. Tenemos al cacique Diego. El cacique Diego era el cacique de Bucarica. En 1602 le hacen una entrevista, va un visitador y le hace una entrevista al cacique Diego y él ahí cuenta detalles interesantes, como por ejemplo que él había recibido el cacicazgo por parte de su padre, que tenía una esposa, que tenía 2 hijos, dice el nombre de los hijos, da una explicación de cómo era el trato, que lo trataban muy bien, que él recibió cuando empezó a ser cacique, el jefe era don Ortún Velasco y después actualmente en el momento de la entrevista era Juan Velasco, entonces ya había cambiado el mayorazgo que llaman, que era la transición de darle o heredar la cuadrilla. Y entonces, interesante, muere en 1620, creo que muere el cacique Diego. Interesante, pues, los datos que da ahí acerca de la cuadrilla como tal. En 1611, ¿sí pueden leer ahí el nombre? ¿Y si reconocen quién es el padre Miguel de Trujillo?
uno de los fundadores de Bucaramanga. Entonces vean lo interesante que rescato yo acá, la firma del padre Miguel de Trujillo. Entonces podemos ver ahí la firma. Este padre pues tiene unas características, que era un cura doctrinero y él se la pasaba de lado en lado persiguiendo a los indígenas, persiguiendo en el buen sentido de la palabra para evangelizarlos. Entonces tenía una tarea difícil, que era la movilización por todo este territorio del Río de Oro. Busque unos acá, busque otros allá, cuando volvía ya no estaban juntos, entonces búsquelos por todos lados. Tenía un trabajo muy arduo de sensibilizar a los indígenas, para de esta manera llevarles la fe cristiana. ¿Sí podemos ver la firma, la siguiente? La parte de abajo. Sotomayor. ¿Quién es? El capitán Andrés Páez de Sotomayor. Llega en 1616, trae consigo una cuadrilla de indígenas, que era la cuadrilla de indígenas de los quebejos. Estos quebejos son indígenas de Venezuela, que su padre Diego Páez de Sotomayor le heredó a él. Entonces vean de dónde vienen los indígenas, de otros lados, vienen de otros lados como tal. Entonces él se establece acá y de una vez pues también le dan cargos importantes acá, como una especie de alcalde de la zona. Hay tres indígenas. Ahí está el nombre: Miguel de Bucarica. Los otros ya me olvidaron, vamos a leerlos para… no, ya no lo alcanzo a leer bien. Tres indígenas: Miguel de Bucarica, Luis Guaca y Gaspar de Guaca. Entonces ahí si hacemos el ejercicio, Miguel de Bucarica, ahí es el primero que está señalado. Luis de Guaca y Gaspar de Guaca. Ahí si hacemos el ejercicio, podemos leer bien, pues bien no, pero sí podemos identificar. Ahí se las puse fácil para que identifiquen estos tres nombres ahí. ¿Sí, señor? Darío, mira, si lo dijiste en su momento, no lo capté. Sé que es de la fuente del Archivo General de la Nación. ¿De quién es esta caligrafía? ¿Quién redacta esto? ¿Esto está dentro de un tomo narrativo, descriptivo? ¿Está como en un edicto? O sea, ¿de dónde se toman estos textos? Listo. ¿Qué es lo que pasaba? Que aquí había oro. Entonces, como había oro, hay que llevar registros. O sea, éramos un sector importante. Santander tiene bastantes registros de la época de la colonia española. ¿Quiénes más tienen bastantes registros? Los peruanos tienen bastantes registros. Pero de Colombia, de los que más tiene, es Santander. ¿Por qué? Por el tema del oro. Entonces, todo debía irse registrado, todo lo registraban por temas de que una copia de esos archivos iban para España. Entonces, en algún momento se hizo un trabajo de recopilación de todos estos documentos y afortunadamente se han salvado y los tiene el Archivo General de la Nación. Hay un tomo que se llama Tierras de Santander y en ese tomo hay cualquier cantidad. El problema es leer esa cuestión, ¿no? Yo ya le perdí, porque yo ya me he concentrado en investigaciones un poco más recientes, ya le perdí la práctica a la lectura. Eso es de práctica. ¿Por qué de práctica? Para yo aprender medianamente a leer esto, uno se aprende las abreviaturas, uno se aprende los símbolos,
pero como no lo está constantemente leyéndolo, pues se le olvidan. Se le olvidan. Entonces uno ya sabe cómo empieza una M, o cómo es una H, o cómo es una G, o cómo es don, cómo escriben don, o cómo escriben señor, o cómo escriben en abreviaturas. Entonces hay una caligrafía y hay aparte de eso, unas normas de la época en las cuales pues uno se puede apoyar. Entonces aquí viene tres personajes importantes, ya estamos en 1620, ya nos estamos acercando a la fundación de nuestra querida ciudad, y llega Miguel de Bucarica, Luis de Guaca y Gaspar de Guaca. Entonces estos personajes estaban acá en Bucarica, se escapan porque tienen malos tratos de uno de sus jefes, de un señor Cuadrilla. En este caso ya no era Ortún Velasco ni Juan Velasco, sino era el esposo de una de las hijas de Ortún Velasco, Juan de Arteaga. Entonces, Juan de Arteaga estaba a cargo y le daba maltrato a los indígenas. Estos tres indígenas se van para Bogotá, cogen y se van por el camino real y llegan a Bogotá y ponen una querella. Ese archivo es de la querella, a decir que estaban recibiendo maltrato. Llega un visitador, Villahona, don Juan de Villahona, y viene aquí a poner orden. Entonces él hace digámoslo así, este visitador, don Juan de Villahona, hace una especie de consultas, entrevistas. Entonces, esas entrevistas son chéveres porque preguntan lo mismo a varias personas. Entonces, uno termina entendiendo el contexto, de leer lo mismo, Entonces, y hay unos detalles que complementan, una entrevista complementa a la otra. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cómo lo trataba usted don Juan de Arteaga? Entonces, en su mayoría todos decían que lo trataba mal y decía los castigos que le ponían como tal. Entonces, de esta manera, don Juan de Villahona, estamos hablando de que estamos en el año de 1620, 1621, establece que se debe crear un pueblo de indios. Deja al cura encargado, que era el padre doctrinero Miguel de Trujillo, lo deja encargado junto con Andrés Páez de Sotomayor, que era la persona que manejaba el tema de la justicia o como alcalde del sector, los deja encargados y se va. Y de esta forma, el 22 de diciembre de 1622, nace Bucaramanga como pueblo de indios. Construyen una iglesia. Esta iglesia era una iglesia obviamente pajiza, un rancho, llamémoslo de esta forma. Está documentado que tenía digámoslo así, la ornamentación eclesiástica muy básica, muy feíta. Aparte de eso, dejan unas especificaciones de cuál era el tamaño de la iglesia con la que se construyó, hacen una Eucaristía, encomiendan al pueblo de Bucaramanga a Dios y de esta forma, cuando terminan, firman un acto administrativo y ese acto administrativo duró perdido hasta 1914. O sea, hasta 1914 no se sabía nada de Bucaramanga o cuáles eran los orígenes de Bucaramanga. Entonces, hay un compañero preguntaba ahorita por Girón. Girón nace después. Girón nace
primero en 1631, o sea, casi 10 años después de Bucaramanga, se intenta hacer un pueblo, pero este pueblo estaba construido en una zona que era de Bucaramanga, entonces lo mandaron demoler. Más adelante, en 1638, nace como tal San Juan Girón, 1638, o sea que Girón fue después de Bucaramanga. Hay un historiador que se llama Otero de Acosta. Otero de Acosta era indignado porque se burlaban, los vecinos de Girón se burlaban de él y decía que Girón era el papá de Bucaramanga. Entonces él fue, hizo la investigación, yo creo que leyó los archivos que yo he encontrado también, en su mayoría, hasta que encuentra este acto administrativo y él lo llama de la siguiente manera. Él lo llama el acta de fundación de Bucaramanga. Eso es lo que conocemos como el acta de fundación de Bucaramanga. ¿Y qué se hace? ¿Qué dice esa acta de fundación? Que era un registro administrativo. ¿Qué dice ahí? Ahí separa a todas las cuadrillas, las pone en diferentes partes de lo que es actualmente Bucaramanga, las pone y nombra un encomendero para cada cuadrilla como tal. Son como 14 cuadrillas, ahí yo nombro a todas las cuadrillas, todos los encomenderos, en el libro las nombro como tal. ¿Y cuál era el objetivo de eso? El objetivo de eso era que los indígenas les gustaba estar era por ahí corriendo y no tenían la posibilidad de concentrarlos para darles una educación evangélica o cristiana. Entonces, de esta manera, estaban todos los indígenas ahí y de esta forma era más fácil el control de los indígenas y al mismo tiempo garantizaban que tampoco se excedieran los castigos, o sea, que se les diera un poco de mejor trato del que venían recibiendo. ¿Qué pasaba en Bucaramanga en aquella época? Bucaramanga tenía como 14 quebradas, se identifican 14 quebradas. En todas esas quebradas había oro, incluso todavía hay oro. Si nos vamos aquí a La Joya, por detrás pasa una quebrada, a cada rato vemos que están combatiendo la minería ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque están haciendo mal uso y lo que están haciendo es desbancando ahí la meseta. Entonces, aparte de eso que es una minería mal llevada, entonces terminan de contaminar los ríos y pues se está contaminando, se está desmoronando la meseta por culpa de este tema de la minería ilegal. E incluso, yo me acuerdo años atrás, en los años 90, que la gente se iba a Girón, al Río de Oro, y encontraba pepitas de oro. Yo creo que todavía encuentran. Yo creo que todavía encuentran. Entonces, en esa época habían 14 quebradas, estaban distribuidos por todas las quebradas y de esta manera, pues es que nace el pueblo de indios de Bucaramanga. Ya me contestó la pregunta. Cuando lo crearon, ¿cuál era la economía entonces? Oro, el poquito oro que quedaba. No, ahí queda bastante todavía. Sí, y la agricultura, ya se empezó a cultivar el maíz en forma, la yuca, la receta. Sí, ya se empezó claro, como se establece un pueblo, pues ya también empiezan las mujeres ya a cultivar las huertas y los hombres se van a lavar las arenas, como llamaban en aquella época, para sacar el oro, para sacar las pepas de oro. El oro que se producía acá era un oro de alta calidad. Cuentan las crónicas que el rey le gustaba el oro de Girón, o sea que era el oro más de la más alta calidad que había casi que en toda Sudamérica o en todo el territorio español de aquella época. Se tiene una idea errónea
de que Bucaramanga, la Capilla de los Dolores, es la capilla que dio nacimiento al pueblo de indios de Bucaramanga. Ya hemos hecho bastantes investigaciones, hemos hecho bastantes conjeturas, hemos dialogado bastante este tema y se tiene ubicado que esto fue por el lado de lo que llamamos hoy San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque ahí era donde estaba el agua, las chorreras de Don Juan. Entonces bajaba, ahora tenemos otro indicio, bajaba la quebrada Bucaramanga, que después pasó a llamarse la quebrada La Rosita, pero ese era el nombre de La Rosita. Y una de las preguntas que muchos me hacen, y es ¿qué significa Bucaramanga? No se tiene un conocimiento de qué es la palabra Bucaramanga como tal, pero yo sí puedo dar una teoría que ha cobrado bastante fuerza, ¿no? ¿Y por qué no Bucaramanga? Posiblemente era un antiguo cacique. Así como era la Chanchón, como era Guanentá, como era Macaregua, como era Butaregua, ¿por qué no el cacique Bucaramanga? Entonces, ese es como tal, pues, mi objetivo del conversatorio, que aclaráramos y que quedara el registro de la explicación de cómo nacemos nosotros como un pueblo de indios en el año de 1622. ¿Qué es lo que pasa? Que no nacemos como una ciudad española, como nació Girón, como nació Vélez, como lo explicaba anteriormente. Por el contrario, nacemos es como un pueblo de indios. ¿Cuándo se empieza a poblar como habitaciones o casas para españoles? En 1778, cuando se le da el nombre de parroquia de Chiquinquirá y San Laureano de Real de Minas de Bucaramanga. Cambia de estatus, pasa de ser el pueblo de indios a parroquia de Bucaramanga. Entonces, muchos historiadores dicen que el verdadero nacimiento de Bucaramanga es con la parroquia. Yo les digo, sí, o sea, nace como el pueblo de españoles, pero ya anteriormente había un decreto de que mandaran a hacer una misa, había digámoslo así, una evangelización o un bautizo cristiano para que naciera Bucaramanga como todo este territorio y que se llamara el pueblo de indios de Bucaramanga. Muchas gracias por su atención. En verdad que para mí es apasionante hablar de estos temas. Como les decía, los invito a que se lean el libro, ahí está muy explicadito, así como yo lo estoy narrando, ahí lo escribo en mis crónicas cronológicamente, lo pueden encontrar ahí en la biblioteca virtual del Libro Total. Yo cedo los derechos de autor siempre para que la gente que no lo pueda adquirir físicamente lo tengan ahí digitalmente. Ya si alguien lo quiere físicamente se contacta conmigo o está en la librería Profitécnicas. Y bueno, no sé si haya un comentario final o... Darío, tú dices que, o sea, que la Capilla de los Dolores no fue la primera iglesia, fue la que fue en San Miguel, en la Chorrera de Don Juan. ¿Saben cómo se llamaba? No. ¿Hay indicios de eso? O sea... No hay ni arquitectónicamente hay nada, porque es que cuando se nace el pueblo de indios de Bucaramanga, nace ahí por ese lado, pero lo más seguro es que se vinieran ya corriendo a esta planicie de aquí. Al parecer la mejor zona era este sector. Entonces, por eso es que ahí se funda en 1778, entonces ahí dicen claramente que tumbaron, las crónicas cuentan que tumbaron las chozas de los indios y se lo llevaron, los pocos indígenas que quedaban, se lo llevaron para
el territorio que llamamos para el pueblo de indios de Guane, que es Guane, actualmente Guane, ahí abajo de Barichara. Entonces, ¿qué pasó con los indígenas? Pues hubo una mezcla de indígenas, perdieron, entonces entre esos mismos indígenas, unos venían de Arauca, otros venían de diferentes regiones del país, incluso de Venezuela. Entonces, pues pierden el lenguaje, pierden sus creencias, además contemos que ya no les dejaban desarrollar sus creencias porque estaban siendo evangelizados, entonces tenían que aprender el idioma español. Sí hay bastantes, digámoslo así, apellidos indígenas. Por ejemplo, Piña es un apellido que se rescata desde el pueblo de indios de Bucaramanga. Huascas, hay bastantes, por ahí yo tengo un listado de apellidos indígenas en la cual en la actualidad existen esos apellidos y están desde el pueblo de indios de Bucaramanga. Darío, otra preguntita. Las cuadrillas, esa es una palabra que todavía se utiliza. ¿De cuántos hombres eran las cuadrillas en esos tiempos y ahorita es igual o ha cambiado? Pues ahorita las cuadrillas eran eran la cantidad, sí, la cantidad de hombres o indígenas que trabajaban para un encomendero. Sí, esos podían oscilar entre 15, 20, no era más de 20. Eso, con el tiempo, este tema de las cuadrillas, ya el rey ya no les daba la posibilidad de que heredaran. Además, el oro se fue acabando. Entonces, de esta manera, pues, prefieren ya poblar esto, y ahí sí se vienen los vecinos de Girón, por fin logran venirse aquí a estas tierras de Bucaramanga. Habían unas disputas fuertemente. ¿Por qué? Porque es que Girón, las tierras no eran fértiles, las tierras fértiles estaban acá, en nuestro lugar, la frescura y tierras fértiles estaban acá hacia el lado de Bucaramanga, del río para acá, del río para allá, del río de Oro para allá, que es el del puente para allá, ya se siente el calor cuando uno pasa a Girón, la tierra ya es diferente, y en cambio del río para acá, esta zona siempre es. Algo importante es que Bucaramanga siempre ha mantenido sus límites, supieron defender el territorio que era el río, y la meseta, ¿no? Sí, entonces era fácil de mantener los límites porque era la meseta como tal. Entonces, de esta forma es que se da el territorio actual de Bucaramanga que tanto queremos y tanto conocemos. Sí, actualmente no, después esas quebradas, infortunadamente, las pavimentaron, pero se dice que debajo de nuestro territorio hay mucha agua. Por ejemplo, cada vez que hay inviernos fuertes de la plaza de San Mateo, allá se inunda el parqueadero. ¿Por qué? Pues porque todavía llega agua allá a lo que llamaban la Laguna de los Caracoles en aquella época. Y eso, y es posible que toda esta agua mucha de esta agua se haya infiltrado en el páramo de Santurbán y por gravedad empieza a aparecer acá en la meseta del Es que de allá es donde viene, claro. De allá es donde viene el agua y de allá es donde venía el oro. Claro. O sea, como usted lo dice claramente, pero es que yo digo que el Dorado, la fuente del Dorado es Santurbán. Eso no hay, y es tanto que todavía están allá sacando oro. O sea, llevamos más de 500 años de explotación de oro y todavía tiene bastante oro Santander, en toda la región de Betas, todo ese lado, todavía tiene oro Santander. Entonces, es importante pues conocer. Ahora, algo importante también, afortunadamente, nuestra región es próspera con ser de que fue saqueada
los recursos naturales, porque se conoce que donde hubo saqueo de recursos naturales hay pobreza extrema. Hay pobreza extrema siempre. Entonces, aquí se maneja un fenómeno diferente. Aunque hubo saqueo de recursos naturales, somos prósperos como tal. Ya hay muchas investigaciones de que zonas donde había oro, plata, son zonas muy pobres y sin desarrollo. Debería ser al revés, ¿no? Deberían ser las mejores zonas que están. Carbón, sí, los impactos ambientales acaban eso. Ingeniero, yo quiero sinceramente felicitarlos y me tomo la vocería en nombre de todos por tan excelente trabajo, excelente investigación. Y como te digo, a mí me unió dos puntas. Empecé a trabajar en Vélez recién graduado de médico, trabajé en Coro, leí los dos autores que se contextualizan en el tiempo, Martín Galeano y el doctor Alfinger. y Alfinger. Entonces, para mí es un reto ahora escribir algo que se relaciona donde usted termina, hacer la parte médica. ¿Por qué? Porque el primer médico que llegó a América llegó con Ambrosio Alfinger. Y no le digo el nombre porque ya voy a empezar a escribirlo. Usted me retó. Gracias. Bueno, no, con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes por la participación.